Hola compañeros, mi nombre es Ana María Matiz, estudiante de la Corporación de Minuto, estudiante de Administración de Empresas de tercer semestre. Hoy vamos a hablar de los hitos históricos del desarrollo dominantes. Esta es una breve reseña que iniciamos en el siglo XVI hasta la actualidad en el siglo XX. Iniciamos en el siglo XVI, época del descubrimiento. Ahí empezamos con las periferias, que quiere decir son tierras, y centros metrópolis son, digamos, las ciudades grandes. Un ejemplo sería Bogotá, que es la metrópolis donde están todas las grandes empresas, y alrededor pues vamos a encontrar las ciudades que lo rodean. Entonces esto quiere decir, se clasifican quienes son superiores e inferiores. Entonces, lo que les explicaba, Bogotá es una ciudad, es una metrópolis, y las ciudades del alrededor, que son un poco más pequeñas y se puede decir menos desarrolladas, pues por lo mismo. Un hecho histórico también que venimos a tratar desde el siglo XVI fue en el año 1533, Tratado de Tordesillas. Esto quiere decir que fue un acontecimiento muy importante, que fue la conquista, esa fue la transformación y exportación de los recursos naturales. Ahí volvemos, digamos, a lo que veníamos hablando, digamos, los países subdesarrollados plantan y cultivan para enviarlos a los países desarrollados, y ellos pues van a aprovechar ese producto que nosotros estamos dándole a ellos, y nos lo venden de nuevo a nosotros a un mayor valor. Después pasamos al siglo XIX, estableciendo las clases dominantes y las clases inferiores, indios afrodescendientes. Eso quería decir pues que todavía estaba la esclavitud y estaban digamos, la nobleza que se aprovechaba muchas veces pues de cuando, digamos, eso también, pues podemos hablar ahí de la conquista, que fue cuando llegaron los conquistadores aprovechándose de las riquezas de los indios, o las personas que tenían, digamos, los capitalistas, que ahí eran donde aprovechaban de los afrodescendientes, de la esclavitud. Después vamos a pasar a un acontecimiento, ahí fue iniciando la Primera Guerra Mundial, fue cuando lo del Tratado de Versalles. Terminando la Primera Guerra Mundial, fue el Tratado de Versalles, ¿sí? Y en la Segunda Guerra Mundial, que fue la unión de las grandes potencias, la reconstrucción de Europa. Aparece Harry Truman, era en el desarrollo, que fue el acontecimiento de 1949. Él decía que el desarrollo y Harry Truman hablaba de los países, de la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Otro acontecimiento que podemos ver que pasó en el año 1960 fue cuando apareció Walras con sus teorías y sus 5 etapas. Una de ellas, eran las 5: la sociedad tradicional; la segunda, la precondición; la tercera, el despegue; la cuarta, caminos a la madurez; y la quinta, consumo masivo. Él decía que el capitalismo era la tecnología, que eso era en los países desarrollados, y la innovación, experiencia y progreso. También apareció una teoría de Marshall, que él decía que la reconstrucción europea era la alianza para el progreso.
y era una ayuda económica política para la sociedad propuesta por Estados Unidos hacia los países subdesarrollados. Ahora vamos a hablar ahora seguimos con el aporte del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II dirigió la Iglesia Católica más de un cuarto de siglo y marcó un después de la historia al contribuir a la caída del comunismo. El Papa fue el primer Papa eslavo de la historia. El Papa Juan Pablo II protegía la vida. Él también decía que no le gustaba que hubiera discriminación. También decía que la idea era mantener las doctrinas de la Iglesia. Vamos a hablar de los 5 aportes del Papa Juan Pablo II. Iniciamos como la nueva evangelización. La nueva evangelización quiere decir que la palabra de Dios llegó a todos, para que no hubiera la doble moral. Luego seguimos con el ecumenismo, que quiere decir no pelear con las demás iglesias y orar por un mismo Dios. Pues es la realidad de la actualidad, que hay muchas iglesias, pero no tenemos la convicción de... ¿ya? Luego seguimos con el compromiso ético y social. Es ayudar y no discriminar, hacer cumplir los derechos humanos, luchar por la paz, que no haya más violencia ni más guerras. Y por último, rigor y doctrina, mantener la religión y hacer cumplir los derechos humanos. Y por último vamos a hablar del siglo XX, que se ha caracterizado por los avances tecnológicos, medicina y ciencia. Adicional a eso, ha pasado la liberación femenina, desarrollo de la industria, importancia de los derechos humanos, y todavía la gran problemática que aún persiste es la superioridad de las grandes potencias, inferioridad en los países de bajo desarrollo. Muchas gracias, espero sea del agrado de ustedes esta información.